de lineamiento que utilizamos aquí en el país, de cuáles son los fármacos con los que disponemos. En la literatura hay muchos otros, sobre todo a nivel de prostaglandinas, pero lo que tenemos en nuestro medio, y si nos va, son estos. La oxitocina, todos ya sabemos cómo se maneja, cuáles son las ventajas, desventajas. Ventajas, que tiene una acción inmediata. Desventajas es una media corta, 3 minutos. Tiene un efecto antidiurético. Si yo la manejo con grandes volúmenes puede ser deleterio para la paciente, pero no hay duda y no hay, toda la evidencia soporta que es el mejor fármaco y es el de primera línea para el manejo tanto profiláctico como terapéutico de la paciente con hemorragia obstétrica. Esta tabla, todos la conocemos, está en el lineamiento técnico y esos son los volúmenes que se sugieren. Aquí lo valoran en 1000 mililitros. No es necesario que tengamos esta división en 1000 mililitros, porque al contrario, tengo que estar manejando muy bien los líquidos. Es una paciente que se va a manejar inmediatamente y lo que yo le paso 1000 mililitros no me alcanza a pasar. Esto se puede pasar en 250 mililitros y pasarlo rápidamente para empezar a manejar y mantener. Precisamente por la vida media tan corta, yo tengo que mantener una infusión continua una vez que ya se recuperó del problema para que no se vuelva a repetir, sobre todo en el caso de atonía uterina, que es donde es su utilidad. Ya hay protocolos de manejo donde se utiliza, de hecho hay presentaciones que no las tenemos en nuestro medio muy comúnmente, donde se utilizan juntos la oxitocina y la ergonomía. Y la evidencia dice que sí son útiles juntas, con la desventaja de que obviamente hay muchas contraindicaciones para utilizar la ergonomía y que además de esto sí me incrementa un poquito los efectos secundarios, sobre todo vómito, fiebre e incremento de la TEA, que no necesariamente es una contraindicación. También la carbetocina, que ya sabemos tiene menos tiempo en el mercado, es un análogo de la oxitocina con ventajas y desventajas. Ventajas, es mucho más potente y tiene una vida media más largas. Desventajas, costo. Y también otra desventaja es que ya hay estudios que lo vamos a ver más adelante, que donde te dice que a largo plazo no es superior que la oxitocina. Además sabemos por el mecanismo, cómo funcionan, que actúan a nivel de los mismos receptores. Entonces, en el mundo ideal, si yo desde el principio voy a manejar esta paciente con carbetocina, se supone que yo no le tendría que poner oxitocina porque voy a saturar los receptores. Que realmente lo que se hace comúnmente es seguir así como este escalón. Primero oxitocina, si no responde ergonomía, si no responde la carbetocina, y a pesar de que ya yo he usado oxitocina, sí hay respuesta. El manejo es una ámpula dosis única y ya así para el mantenimiento, aunque esto no es lo más adecuado. Si la paciente ya respondió a manejo, la voy a estar vigilando, pero la ventaja, como les decía, es que la carbetocina tiene una vida media más larga. Entonces no es como la oxitocina, que si ya pasaron los 3 minutos de que su pico, pasaron 10 minutos, ya no tengo nada en circulación, esto dura más en circulación. El misoprostol tiene ventajas y desventajas. En una revisión que existe en Cochrane, en donde se habla sobre todo para manejo en cuanto a la prevención, no es mejor que la oxitocina. La ventaja que tenemos es que no requerimos una línea IV. De hecho, hay protocolos donde en países como Sudáfrica, estudios donde las pacientes ya desde el embarazo le dicen: aquí tienes estas pastillitas, guárdalas, y una vez que tengas tu parto, como medida profiláctica, tómatelas. ¿Por qué? Porque estas pacientes no se atienden en un hospital, en su casa es donde tienen a sus hijos. Esto también no pasa nada más en Sudáfrica. Aquí tenemos muchas poblaciones donde las pacientes no acuden a un hospital. Si bien les van, las atiende una partera, si no, en la casa. Entonces esta puede ser una medida muy útil para países o poblaciones con bajos recursos donde no existe acceso a un manejo hospitalario. Y en el hospital siguen siendo de primera línea oxitocina y estas dos, y ya después, si la paciente, a pesar de eso, no revierte el problema, sí es un fármaco válido. Lo vamos a ver más adelante, la evidencia que existe. Y obviamente
de tanto oxitocina como carbetocina, el mecanismo de acción es a través de modificar o de hacer que entre el calcio a la célula. Si yo no tengo un sustrato adecuado, esto no va a poder ocurrir. Por eso, aunque no tiene función propiamente como un terotónico, si a las pacientes se les aplica calcio para que exista el sustrato. ¿La que sigue? Yo creo que no alcanzan a ver hasta atrás, perdón por la diapositiva, pero aquí no es más que el resumen de los estudios que existen del manejo comparando el uso de carbetocina y oxitocina. Es uno de los estudios más grandes. La desventaja de la carbetocina, que obviamente no tiene tanto tiempo en el mercado y que por eso no hay estudios tan grandes como con la oxitocina, pero lo que se ha visto es que utilizado como terapéutico sí disminuye, para los que no alcanzan a ver, el uso de oxitocina adicional es en un 33.5% en el grupo de carbetocina versus 45.5% en oxitocina. O sea, y esto obviamente es algo muy lógico. Si yo tengo una vida media de la carbetocina más larga, es lógico que yo no voy a utilizar o no voy a requerir de utilizar oxitóxicos adicionales. También nos disminuye el riesgo de hemorragia. La cantidad de sangre o la pérdida mayor a 1000 mililitros es similar en ambos grupos, y en los demás resultados realmente no hubo mucha diferencia en cuanto a los resultados. En la sobrevida, en una hemorragia posparto secundaria y en el don uterino un día después del sangrado no encontramos diferencias entre los dos grupos. Aquí, como les decíamos, obviamente hay que individualizar la paciente, ver el lugar en donde estamos, si es un recurso que lo requerimos o no lo requerimos. Aquí pasa a lo mejor algo muy parecido con lo que pasa con el manejo de parto preterno, para quienes utilizamos o no el Atosiban, que realmente la evidencia no nos sustenta tanto utilizar ciertos con la desventaja de que son mucho más caros. Es algo muy parecido. Si se tiene el recurso y la paciente lo requiere, bueno, lo vamos a utilizar. Si no, no es malo y es el fármaco de primera línea seguir con la carbetocina. ¿Me sigue? Misoprostol. Su uso en la prevención sí se ha visto que disminuye la frecuencia de hemorragia posparto comparado con placebo. Si yo utilizo, si no utilizo nada y lo comparo con misoprostol, sí disminuye el riesgo de hemorragia posparto en más o menos un 47%, y el de la hemorragia severa en más o menos un 80%. Si comparamos con placebo, la reducción de la cantidad de sangrado es 262 versus 214 mililitros. Pero como les mencionaba, ya hay estudios también donde no es mejor que la oxitocina. ¿Sí? Es un fármaco adecuado para cuando no tengo una vía permeable. Y también es un fármaco adecuado para cuando, a pesar de que yo le estoy poniendo oxitocina, no responde adecuadamente. Pero como para utilizarlo solo, sin utilizar oxitocina, no está válido y no está avalado por la evidencia. Y obviamente su papel en cuanto al manejo sí disminuye una vez que la paciente está sangrando la presencia de sangrado mayor a 500 mililitros en un 42% comparado con placebo, y sí tiene ventajas, como les decía, sobre todo prácticas respecto a los otros serotónicos. En nuestro medio un frasco es muy caro, pero en el mundo, en todo el mundo, es un fármaco muy barato y se puede utilizar, como decía Juan, hay una línea Iberlaxine. Este es un reporte de los estudios más grandes del British Medical Journal, donde ellos dicen el misoprostol para manejo del hemorragia postparta no tiene beneficios extras si hay oxitocina disponible, y es muy útil cuando no existen otras alternativas. Y entonces es importante ver qué es la evidencia actual. En general, tomando otra vez en todos los fármacos supertónicos, aquí ya mezclan tanto oxitocina como nada, oxitocina, misoprostol contra placebo, ergonovina contra placebo, oxitocina versus misoprostol, oxitocina versus ergonovina y misoprostol versus ergonovina. El manejo con fármacos supertónicos sí muestra diferencias estadísticamente significativas para la presencia de hemorragia posparto y hemorragia posparto severa. O sea, yo sé que está muy cargada, pero en conclusión, son fármacos que se pueden utilizar, que se deben utilizar, y no hay justificación para no utilizarlos. Y sí hay disponibles. A lo mejor si yo les hablo de Carbopros, algunas personas van a decir, bueno, ¿y eso para qué no lo dices si aquí no lo tenemos?
Con la mayoría de estos, a lo mejor en algunos hospitales no hay carne de cocina, pero todos los tenemos a la mano. Claro que sí.